Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. A tener cuidado con las deudas. Las alzas en las tasas de interés están afectando el costo de los préstamos bancarios y de las compras con tarjetas de crédito. ¿Qué hacer para que no terminemos enredados con el pago de estas obligaciones? Esta noche nos acompaña la doctora Ángela Fajardo de Asobancaria para darnos las claves de un buen manejo financiero. Fuerte bajonazo en el desempleo. En agosto la desocupación cayó al 10,6% a nivel nacional. En muchos sectores hay optimismo con el mercado laboral, aunque también se avisoran nubarrones en el panorama. Analizaremos todo esto con Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad El Rosario. Expectativa por el rumbo de los combustibles. El gobierno alista el decreto para fijar un incremento en el precio de los combustibles. Se prevé que sea de 200 pesos. Hay malestar en varias agremiaciones de transportadores, incluyendo a los taxistas. Les contamos lo que se avecina. Y comenzamos. Esta es la cifra económica del día. 36,92% y corresponde a la tasa de usura anual efectiva autorizada por la Superintendencia Financiera para el mes de octubre. Se trata de la tasa de usura más alta en 14 años y se debe a esta ola de alzas en las tasas de interés que vienen desde hace un año originadas en el Banco de la República de nuestro país. La Superintendencia Financiera certificó además para octubre una tasa de interés corriente de 24,61% de efectivo anual para los créditos de consumo y ordinarios. Y es que estas altas tasas de interés se ven reflejadas en los préstamos bancarios, al igual que en las compras que los colombianos hacen con sus tarjetas de crédito. Por eso es necesario hacer un manejo sabio y prudente de las obligaciones financieras para evitar terminar enredado con los bancos y ahogados en sus propias deudas. Para ver las recomendaciones que hay en esta materia, quiero saludar a la doctora Ángela Fajardo, jefe de estudios financieros de Asobancaria. Doctora Ángela, buenas noches. Buenas noches, Henry, y buenas noches a toda la audiencia. Doctora Ángela, bueno, quisiera hacerle una primera pregunta y es, ya estamos viendo que desde septiembre llevamos un año con alzas seguidas de tasas de interés. ¿Cómo está afectando esto las alzas de créditos o el encarecimiento de los créditos bancarios? El Banco de la República viene incrementando de forma importante las tasas de interés justo para frenar estas presiones inflacionarias, un fenómeno que todos como colombianos estamos afectando, digamos, nuestros bolsillos, y digamos que la primera etapa como surte este incremento de tasas es a través del canal del crédito para poder finalmente llegar a la economía real. En este canal del crédito, ¿esto qué significa? Que las tasas de captación también empiezan a aumentar, por ejemplo la de los CDTs, que también hemos visto incrementos importantes, y las tasas de colocación buscando desincentivar un poco el crédito, y por eso, digamos, por esta transmisión es que las tasas de crédito también han venido incrementándose en los últimos meses. ¿Qué tipo de obligaciones bancarias, doctora Ángela, se están viendo más afectadas por esos incrementos en las tasas de interés? Porque entiendo que no todas las obligaciones con los bancos tienen las mismas tasas de interés. Exacto. Principalmente lo que son las modalidades de consumo es en donde estamos viendo incrementos mayores de tasas de interés. Hasta el momento el Banco de la República ha incrementado en 8,25 puntos porcentuales la tasa de política monetaria, y la tasa de consumo ha aumentado en cerca de 9,9 puntos porcentuales. Entonces, parte obedece a esta transmisión y también al mismo riesgo que se está percibiendo en este producto, teniendo en cuenta que esta cartera se viene acelerada en los últimos meses. Hay otras modalidades como tarjeta crédito comercial, que vienen también al ritmo de lo que viene avanzando la tasa de política monetaria, pero todavía no se ha completado la transmisión. En la de microcrédito, incluso en la de vivienda, de hecho, la transmisión va apenas a mitad de camino. Hay que tener en cuenta que esta transmisión puede tardar entre 6 y 12 meses de la tasa de política monetaria a las tasas de colocación en la economía. Normalmente estos incrementos afectan las cuotas que vienen, que no se han pagado, que se van a pagar próximamente, por ejemplo, de los créditos bancarios, o los créditos mantienen su tasa de interés pactada desde el comienzo de la obligación. De hecho, esto depende
mucho la modalidad, lo que es vivienda y lo que es consumo, la mayoría de los créditos en estas modalidades están colocados a tasa fija. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un crédito, ya sea de libre inversión, de libranza, ese crédito, la tasa de interés que se pactó en ese momento se mantiene hasta que finalice la vida de ese crédito. Por lo que estas tasas, estos incrementos de tasa están en realidad afectando a los nuevos créditos. Por lo contrario, lo que tenemos en modalidades como la comercial y la de microcrédito es que allí sí hay una mayor proporción en tasa variable. En el caso, doctora, de uno ya tener algunas obligaciones y uno viendo todos estos incrementos, lo recomendable sería no endeudarse más y tratar de saldar incluso en el menor tiempo posible las deudas ya adquiridas, o los créditos actuales no tienen problema, digamos, con la duración. Los créditos actuales, de nuevo, no tienen problema con la duración, con la tasa, siempre que se hayan pactado a tasa fija. Pero ahí sí hay que tener en cuenta que si el caso es que la persona tiene muchas deudas quizá, o está viéndose con dificultades para mes a mes cumplir con estas cuotas que tiene que pagar en estos créditos, o también tiene unas tasas de interés altas, puede buscar alternativas como son las unificaciones de deuda, estas compras de cartera, que lo que buscan es mejorar el perfil de pago de la persona y permitir que pueda tener un mayor ingreso disponible. Aquí, Henry, sí es importante hacer la aclaración que el objetivo de esto es al final, tratar de reducir la carga que tiene la persona en este momento que está pagando el crédito, pero la invitación es también aprovechar para incluso ir prepagando ese nuevo crédito ya unificado y no cometer el error de seguir endeudándose más y más si no hay una previsión que pueda cumplir con estos pagos a futuro o que puedan llegar a generarse dificultades financieras. Tengo ya una obligación contratada, doctora Ángela, y me estoy viendo colgado ya para pagar las cuotas mensuales y quisiera refinanciarla. ¿Es posible que me acepten la refinanciación o rediferirla, pero con la nueva tasa de interés que está rigiendo en el mercado? De hecho, lo que se busca es que como las tasas de interés en el mercado están incrementándose, normalmente si los créditos que se tienen en este momento están a una tasa alta, por ejemplo, una persona que quizá hizo uso de su tarjeta de crédito, pero lo hizo quizá muchas cuotas, que no es lo óptimo en este producto, sí podría buscar este tipo de productos en donde puede unificar o refinanciar esa deuda y va a lograr tener una mejor tasa y quizá ampliar un poco más el pago, si es que también le está generando dificultades esta cuota que está pagando mes a mes. En cuanto a las tarjetas de crédito, lo óptimo sería tener cuántas tarjetas de crédito, porque hay gente que las tiene todas. Algunos dicen pues que no importa cuántas se tengan, siempre que se haga un buen manejo. ¿Realmente cuál es la verdad ahí? De acuerdo. La recomendación siempre es, normalmente las entidades brindan al menos dos tarjetas de crédito para tener de dos franquicias distintas, y eso tiene detrás una explicación, y es que hay tarjetas de crédito que, si bien las podemos tener sin cuota de manejo, hay tarjetas de crédito que cobran la cuota de manejo, pero están generando unos beneficios que pueden ser de interés para algunos deudores, y en esa medida pueden estar interesados en tener tarjeta de crédito de al menos dos franquicias distintas, ¿sí? Pero acá de nuevo la invitación es a que el uso de esta tarjeta de crédito se haga de forma responsable. Son recursos que tenemos a disposición, pero que se tienen que hacer de forma muy responsable si realmente la compra que se está haciendo en ese momento hay posibilidad de pagarla a futuro, y en lo posible siempre mandarla a muy pocas cuotas, incluso si se puede pagar en el mismo mes, simplemente como para aprovechar el tema de liquidez, o pagarlo a una cuota. Claro, entiendo además que, por ejemplo, cuando se quiere comprar un producto que cueste mucha plata, por ejemplo, una nevera que puede valer 4, 5, 6 millones de pesos, a veces más, podría ser más eficiente sacar un crédito de consumo y comprarlo con ese crédito que con la tarjeta de crédito que tiene una tasa más elevada. ¿Es así? Es así, Henry, y es precisamente porque existen muchos productos a la disposición de los consumidores, y mientras que la tarjeta crédito tiene una
naturaleza de poder brindar una disponibilidad de recursos inmediata, sin que cada vez que yo vaya a hacer una compra al banco me esté haciendo un análisis de crédito, de perfil de endeudamiento, de capacidad de pago, ¿sí? Simplemente me da ese cupo para que yo lo utilice cuando lo necesite. Es la naturaleza de la tarjeta de crédito, por eso es que tiene una tasa de interés mucho más alta, pero si ya yo quiero o estoy viendo la posibilidad de comprar un electrodoméstico o algún otro bien o servicio que pueda ser de un mayor monto y que lo pueda financiar quizá a un mayor plazo, es posible más bien decantarse por otro tipo de productos como es libre inversión, como es libranza, en dado caso que se cuente también con el salario que entre como garantía de estos créditos y se logran a menores tasas, e incluso pues también están las líneas específicas para vehículo y para vivienda. Una última pregunta, doctora Ángela. Me imagino que hacer compras en dólares con tarjetas de crédito es un doble problema ahorita por lo elevadas de las tasas de interés y por lo caro del dólar, ¿verdad? De acuerdo. Y de hecho, si nosotros miramos algún bien que quizá costaba en cerca de $30 en los últimos meses, lo que sí encontramos es que si en este momento se hace la compra, puede que esté entre un 15 y 20% más de lo que lo podía estar comprando hace algunos meses, y es producto de esta depreciación que hemos estado experimentando en la tasa de cambio. Por eso la invitación es también a tener mucha atención sobre quizás si algunas de estas compras es necesario hacerlas o quizás se puedan postergar, y tener en cuenta pues que definitivamente este tema del dólar es otro de los factores que también nos viene afectando el tema inflacionario que estamos pasando en este momento. Doctora Ángela, excelentes consejos para tener un manejo sabio, inteligente de las tarjetas de crédito y de los créditos bancarios. Gracias por estar en Signo Pesos y ayudarnos con estos tips. Muchas gracias, Henry, por la invitación. La doctora Ángela Fajardo, ella es la directora de estudios financieros de Asobancaria. Hacemos una primera pausa, pero cuando regresemos espere cómo va el mercado de la finca raíz en Bogotá. Ya nos vemos. Regresamos a Signo Pesos. El DANE reveló hoy que el desempleo cayó en agosto al 10,6%, una tasa mucho menor al 12,9% que había en el país en agosto del año pasado. El mes pasado cerró además con un total de 2.636.000 desempleados. Para analizar estas cifras del mercado laboral, saluda al doctor Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Doctor, buenas noches, ¿cómo le ha ido? Buenas noches, Henry. Un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes hasta ahora. Gracias por acompañarnos. Quería cerciorarme de esta realidad. Esta cifra del 10,6% creo que no la veíamos desde antes de la pandemia, tal vez como un año antes, 2019 o algo así. Sí, efectivamente, Henry, Colombia previo a la pandemia se había ubicado en el 12,1%, pero para febrero de 2020, previo a marzo, que fue cuando inició la pandemia en Colombia, es una cifra positiva, es una cifra que se alinea al constante y sostenida recuperación de los niveles de ocupación en el país, pero que tiene algunos factores de preocupación por la situación inflacionaria que estamos atravesando y lo que se prevé como una recesión de cara a 2023. Así como es importante ver la tasa de desempleo, creo que también es muy importante ver la tasa de ocupación. Entiendo que subió del 53 o un poquito más al 56 o un poquito más por ciento según las cifras del DANE. Eso significa que efectivamente, aun cuando entra mucha más gente al mercado laboral, se está generando suficiente empleo como para que mejore ese nivel de ocupación en el país. Sí, pareciera haber una demanda de intervención para acompañar todo este proceso de recuperación de los niveles de empleabilidad en cabeza de los servicios de empleo nacionales y locales para mejorar la calidad del empleo, para mejorar todas las categorías de trabajo decente que deben acompañar la generación de empleo en los países. Pareciera, a pesar de la buena noticia de la recuperación sostenida de los niveles de empleabilidad y reduciéndose casi a cifras de un dígito, esperemos que antes de cerrar el año, en el primer semestre de 2023, hay una fuerte esperanza de que si se mantiene esta tendencia podamos regresar a niveles de un dígito, que era la meta prepandemia que abandonamos justamente por esta coyuntura sanitaria que atravesamos durante 2 años.
Normalmente desde agosto es tradicional que se genere más empleo por la temporada, porque muchas fábricas empiezan a producir lo que se va a consumir en noviembre, en diciembre. ¿Esto puede ser un efecto de temporada o realmente es que la economía va bien y los empleos, digamos, son sostenibles en el tiempo? Sí, efectivamente, en el periodo de reactivación hemos transitado por rutas de crecimiento económico que no han estado acompañadas por mejoras en los niveles de empleabilidad del país. Sin embargo, estos temas estacionales en el segundo semestre del año parecen acompañar la reducción progresiva del desempleo y parecen reflejar un diálogo y un vínculo ya del crecimiento económico que estamos atravesando con la reactivación con los niveles de empleabilidad. El problema es que pareciera que ese crecimiento económico, al menos así lo han anunciado las autoridades fiscales, parece ralentizarse dadas las políticas de control de la inflación y la demanda de respuesta a la recesión global que es previsible que atravesemos de cara al primer semestre de 2023. Ya enseguida le voy a preguntar de esa amenaza de la recesión, pero antes de eso, ¿usted creería que al ritmo que vamos, doctor Jaramillo, podríamos, digamos, de aquí a diciembre, llegar a esa anhelada cifra desde hace tiempo de un solo dígito en materia de desempleo o está difícil todavía? No, hay una constante y una disminución sostenida en todo el año 2022 que permite ser moderadamente optimistas para que antes de 2023, como se había previsto, ojalá en este segundo semestre, logremos regresar a la cifra de un dígito de desempleo que vaya corrigiendo todas las disfuncionalidades que nos dejó la pandemia, que profundizó los niveles de desempleo, pero que poco a poco hemos ido corrigiendo con la reapertura, con la reactivación, con la retoma de actividades productivas que son las determinantes con el crecimiento económico de la recuperación de los niveles de empleabilidad para cualquier país. Por los reportes del DANE vemos, doctor Jaramillo, que en las grandes ciudades, las 13 principales capitales, el desempleo está en 10,8, un poquito por encima del promedio nacional del 10,6. Quiere decir que están mejor las cosas en generación de empleo en ciudades pequeñas, incluso en áreas rurales, que en las grandes capitales. Sí, hay una diferenciación territorial en Colombia en los niveles de recuperación tradicional. A pesar de estarse presentando ese fenómeno que se advierte en la pregunta, se mantienen regiones tradicionalmente afectadas por los problemas de empleabilidad, por los problemas de informalidad, por los problemas de falta de oferta institucional público y privada para acceder a un puesto de trabajo que caracterizan y determinan y son condicionantes de las dificultades de recuperación en algunas zonas del país. Pero sí, efectivamente, las principales ciudades del país parecen más afectadas en la recuperación progresiva que estamos atravesando. Hay un tema que sigue preocupando y es que el desempleo viene bajando con una mejor velocidad entre hombres que entre mujeres. ¿Por qué ocurre ese fenómeno de que a las mujeres les cuesta más conseguir trabajo? Que desafortunadamente las mujeres, producto de la pandemia, fueron muy castigadas, migraron hacia situaciones de inactividad, que desafortunadamente aquí no cuentan mucho para la medición de los niveles de empleabilidad y desempleo. Inactividad, para claridad de todos los televidentes, son las mujeres que migraron a no trabajar ni buscar trabajo por producto de los confinamientos y las políticas sanitarias para controlar la pandemia. Hubo una migración muy fuerte de las mujeres, entonces esa recuperación termina siendo más compleja. Colombia mantiene un parámetro machista en toda la lógica de vinculación laboral, hay una penalidad por maternidad que subsiste. A pesar de las políticas legislativas y políticas públicas para corregir estas deficiencias, desafortunadamente parece faltar camino por transitar, parece una asignatura pendiente y desafortunadamente el castigo en la pandemia a las mujeres parece condicionar la recuperación que demuestra esa dificultad en clave femenina para la recuperación de los niveles de empleabilidad prepandemia, más que los niveles, las metas prepandemia. Ujú. Ahora, ¿ve usted, doctor, que todas las áreas en general de la actividad económica están aportando ya a esa generación de empleo o todavía hay áreas rezagadas en cuanto a esa generación de puestos de trabajo? No, pareciera que los más afectados, turismo, servicios, por los cierres y por los confinamientos, parecen estar recuperando de forma muy positiva, pero parecen necesitar todavía algún apalancamiento público para contribuir a esa recuperación. Parece razonable y parece recomendable mantener las políticas de subsidio a la nómina, mantener las políticas de incentivo a la generación de empleo formal a través de los servicios de empleo, a través de las políticas de incentivo a la generación de empleos formales,
que acompañen esta recuperación progresiva, sobre todo en los sectores especialmente afectados en los 2 años de pandemia, ¿no? Bueno, usted mencionaba uno de esos nubarrones que hay sobre el panorama económico en el mundo y en Colombia, y es la amenaza de la recesión mundial. ¿Cómo nos puede afectar en Colombia eso en particular y sobre todo en el mercado laboral? ¿Qué efectos puede tener? Yo no sé si para este año ya o quizás más para el 2023. Yo creo que más para 2023 toda la política de expansión y tal va a estar muy regulada y muy controlada por una política de control inflacionario que está afectando globalmente a la economía, que desafortunadamente está muy condicionada por el conflicto Ucrania-Rusia, que desafortunadamente va a demandar medidas de intervención que van a ralentizar un poco esta recuperación de los niveles de empleabilidad, porque desafortunadamente temas como los que ya no estamos adoptando, como las alzas en las tasas de interés para controlar la inflación, redundan en una afectación en la actividad productiva, en el ánimo de los empresarios. Parece controlarse mucho el apetito por los créditos para apalancar proyectos productivos. Luego parece haber un efecto indirecto de la recesión global en materia de control inflacionario, de materia de ralentización, de mejora en los niveles de empleabilidad, porque no podemos ser ajenos. Estamos en un mundo globalizado, en una economía interconectada que desafortunadamente va a condicionar negativamente la recuperación que estamos atravesando de manera sostenida y que la va a ralentizar definitivamente, pareciera. Poco a poco, doctor Jaramillo, se empieza a calentar el tema del salario mínimo, por lo que ya poco a poco se va acercando también la temporada de diciembre en que se negocia. Ya hay algunos estudios que dicen que un solo punto de incremento al salario mínimo podría generar un desempleo, digamos, de una pérdida de unos 46.000 empleos. ¿Cree usted que efectivamente el incremento al salario mínimo va a ser determinante en la situación del mercado laboral para 2023? Yo pienso que el incremento al salario mínimo debe ser un incremento. Luego, estamos hablando de una inflación de 2 dígitos. Parece que el año va a cerrar con una inflación de 2 dígitos muy alta, pero esa inflación condiciona el ajuste del salario mínimo. El incremento estará condicionado por los puntos adicionales en inflación que logre determinar la mesa de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, cuya decisión está diferida a sindicatos, empleadores y gobierno, que esperemos que tengan la suficiente responsabilidad y madurez para entender el contexto, para entender el momento histórico, tomar la decisión más responsable y más idónea para favorecer los niveles de empleabilidad, pero también favorecer el fortalecimiento de la demanda agregada, fortalecer la recuperación de los niveles de ingreso de los trabajadores y de capacidad adquisitiva fuertemente deteriorada en el curso de este año, que fue afectada, no obstante, el incremento relativamente generoso para el año 2022, pero que fue absorbido por los índices inflacionarios, que es obviamente el impuesto más regresivo para cualquier sociedad, el que penaliza mayormente a las clases menos favorecidas, ¿no? Una última pregunta, doctor Jaramillo. El próximo año se tiene previsto que se tramite en el Congreso de la República una reforma laboral, según lo ha anunciado la ministra de Trabajo. Siempre están los extremos de o hacer una reforma que flexibilice mucho, digamos, el sistema laboral o el código laboral con miras a generar más empleo, o que sea una reforma muy garantista de manera que los empresarios puedan verse desestimulados para generar empleo. ¿Cree usted que efectivamente vamos a tener que tener cuidado de no irnos a ninguno de los dos extremos? Yo creo que los extremos no son recomendables, pero también creo que la tesis tradicional de reducir derechos para generar empleo está más que desautorizada, está más que probada su ineficacia. Es deseable no caer en la trampa de reducir derechos históricamente conseguidos, hacer reformas regresivas para teóricamente favorecer la creación de empleos. Ese camino lo hemos transitado ya con la ley 50 del 90, con la ley 789 de 2002, que no tuvieron los efectos esperados y si el sacrificio de derechos no fue reversado. Luego parece aconsejable adaptar el sistema de regulación laboral a las nuevas formas de trabajo, en clave de trabajo decente, en clave de reconocimiento de derechos, en clave de extensión de la política de protección social, en clave de diálogo social, que reconozca las nuevas realidades, el nuevo ajuste en materia de reconocimiento de derechos y el descarte, ojalá,
de la trampa, de empezar a transitar caminos de reducción de derechos para teóricamente favorecer niveles de empleabilidad que ha probado ser ineficiente, no solo en la literatura nacional, sino en la literatura global. De hecho, el último premio Nobel, David Card, tiene una tesis muy interesante sobre la importancia de no ligar los aumentos de salarios al desempleo, sino que no hay una relación probada y la correlación parece más de reconocimiento de estándares de trabajo decente, aconsejables para cualquier sociedad. Somos un Estado social de derecho que debe reconocer el trabajo no de cualquier forma, sino en condiciones dignas y justas como promete nuestra Constitución Política del 91. Pues interesantes elementos para el análisis. Doctor Jaramillo, muchas gracias por estar en Signo Pesos. Buena noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo para todos los televidentes. Claro que sí, muchas gracias. El doctor Iván Jaramillo del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Hacemos otra breve pausa y ya les contaremos cuáles son las ciudades del mundo con mayor oferta gastronómica para la gente vegetariana. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. El gobierno alista el decreto que fijará un nuevo incremento a los precios de la gasolina corriente. Recordemos que el ministro de Hacienda había anunciado ya que se harán reajustes de 200 pesos durante octubre, noviembre y diciembre. El próximo año es muy posible que las alzas sean más fuertes y se extiendan a la CPM. El tema está generando ya preocupación en muchos sectores. Hoy le tomamos el pulso a este tema. Disminuir el déficit fiscal que tiene hoy el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles es el principal objetivo por el que el gobierno decidió ajustar la chequera y trasladarles un incremento gradual a los colombianos en el precio a la gasolina. El déficit que viene arrastrando en los últimos años ya se ha vuelto insostenible para las finanzas públicas. Para este año se estima, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que puede estar llegando a los 33.7 billones de pesos, mucho más de lo que el gobierno aspira a recaudar con la reforma tributaria. Por eso el incremento al precio de la gasolina empezará a regir a partir de octubre y que rondará los 200 pesos por galón, es decir que finalizando el 2022 llegaría a un valor de 10.000 pesos ese mismo galón. Yo creo que todo eso afecta al bolsillo de nosotros, o sea, ya creo que no aguantamos más. Y a medida que todo incrementa, pero el sueldo, ese sí se mantiene quieto. Sin embargo, para suplir el déficit del fondo, dicen los analistas, en el 2023 habrá que hacer ajustes más drásticos. Para el próximo año nosotros podemos esperar incrementos de 500 o 600 pesos mensuales en el precio de los combustibles, incluyendo el diésel, para que verdaderamente ese fondo comience a disminuir su déficit y esa presión fiscal. Tiene un impacto directo sobre toda la economía nacional, especialmente el sector comercio, el sector agrícola, el sector industria y por supuesto obviamente el sector transporte. Por su parte, el gremio de taxistas asegura que después de la reunión con el ministro de Transporte se encuentran evaluando propuestas para mitigar el impacto en su trabajo. Pues estamos en unas propuestas de mitigación sobre el alza de la gasolina. Ahí tenemos una reunión en futuras, una mesa técnica que se planteó por intermedio del ministerio y hay propuestas de parte y parte sobre este tema. Aún estamos en eso. Aunque para los analistas este incremento generará sin duda alzas en otros rubros de la economía, también aseguran que retirar los subsidios a la gasolina es una medida necesaria para aliviar la carga fiscal de la nación. Comprar o arrendar apartaestudios en el país está en auge, según lo indicaron Fede Lonjas y el portal Finca Raíz. Los colombianos están prefiriendo menos metros cuadrados, ya que las familias están siendo cada vez más pequeñas. Giovanni Ruiz tiene 26 años y ha compartido techo con su familia durante toda su vida. No obstante, sus planes de independizarse están cerca y para ello quiere adquirir un apartaestudio. Ahorita pues yo soy una persona independiente, vivo solo, no tengo hijos, no tengo familia. Estoy averiguando un apartaestudio, aproximadamente me sale unos 72 millones, un poco más económico que adquirir un apartamento que supera los 200 millones de pesos. Él hace parte de los miles de habitantes de Bogotá que están demandando apartaestudios para compra o venta. En la capital se concentra el 62% de la oferta de este tipo de inmuebles que van de 25 a 27 metros cuadrados, especialmente para la venta. Porque son considerados una inversión extraordinaria si están bien ubicados por el costo al momento de adquirirlo y al momento de colocarlo en arriendo, porque generan más ingreso a la persona interesada o a este inversionista. El modelo de familia tradicional ha cambiado, pues ahora son más pequeñas y según el estudio las personas están prefiriendo invertir en experiencias más que en metraje de vivienda. Muchos estudiantes y sobre todo el crecimiento de lo que se llama generalmente la generación millennial, ¿no?
que se busca independizarse un poquito más rápido, que busca tener libertad. Entonces cambian mucho metraje por una ubicación más estratégica. En promedio el metro cuadrado está en 6.5 millones de pesos para la venta y más o menos 30.000 pesos por metro cuadrado para el arriendo, lo que te deja más o menos 156 millones de pesos por apartamento en venta y aproximadamente 830, 850 para el arriendo. Pero la demanda de vivienda de 3 o más habitaciones no ha mermado. Los estratos 1, 2 y 3 están ofertando viviendas nuevas y usadas, sin embargo en estratos 4, 5 y 6 hay escasez de proyectos nuevos. En ese sector es donde nos está haciendo falta mercado. El usado se mueve muy bien en estos rangos de estratos y categoría y calidad de predios, pero no los tenemos, ¿sí? Es muy reducido la oferta de estos predios y por eso la demanda nos está ganando. Los ciudadanos entre 36 y 45 años son los más interesados en comprar apartaestudios, mientras que los de 25 a 36 años prefieren tomarlos en arriendo. Y ahora veamos los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana y hasta el próximo lunes es de 4.590 pesos con 54 centavos. Subió 58 pesos con 47 centavos. El petróleo Brent de referencia para Colombia bajó 0,60%. Se ubicó en $87 con 96 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 2.435.000 pesos la carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,66%. La acción que más se valorizó fue la de ETB con una ganancia de 6,67% y la que más bajó fue la de Grupo Sura con un retroceso de 5,09%. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. Una encuesta internacional entre viajeros permitió detectar cuáles son las ciudades del mundo donde los vegetarianos encuentran mayor oferta gastronómica de este tipo. El ranking está así. La primera ciudad es Londres, le siguen Berlín, Múnich, Viena, Glasgow y Zúrich. De América Latina, la única ciudad en el top 10 es Ciudad de México. Y así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.